Hola, me llamo Graciela, y aunque ya pasé los 70 años, hay días en que el alma me pesa como si fuera de plomo. No por las arrugas ni por los huesos que crujen con cada paso, sino por el silencio que me rodea. Vivo sola en esta casita en las afueras de Puebla, con mis plantas, mis recuerdos, y una verdad que me costó más caro de lo que jamás imaginé. Una verdad que, por decirla, hizo que mi propia familia me llamara loca. Cuando uno llega a vieja, la gente asume que ya no tienes mucho que contar, que lo vivido se vuelve ruido de fondo, cuentos repetidos. Pero yo tengo una historia que no puedo dejar que se pierda, porque es real, porque me dolió, y porque todavía, después de tantos años, sigue marcando mis días. No es que no tenga familia. Tengo hijos, tengo nietos, pero hace tiempo que la mayoría dejó de buscarme. Me mandan saludos por WhatsApp en Navidades, me preguntan cómo estoy cuando alguien se acuerda, y a veces, muy de vez en cuando, me traen pan dulce los domingos. Pero no es lo mismo. Hay un vacío. Y todo por algo que dije, o mejor dicho, por algo que me atreví a decir cuando nadie más quiso escucharlo. Mi vecina, doña Lupita, a veces se sienta conmigo en las tardes a tomar café de olla. Ella fue una de las pocas que no me juzgó, aunque tampoco se quiso meter. Hace unos días me preguntó por qué mis hijos casi no venían. ¿Qué pasó, doña Graciela? ¿Usted les hizo algo? Me lo dijo sin malicia, pero sentí un nudo en la garganta, y entonces supe que era hora de hablar. No por justificarme, sino por liberar mi alma, porque durante años me pregunté si había hecho mal, si tal vez era yo la exagerada, la chismosa, la metiche. Pero no. Yo vi lo que vi, yo escuché lo que escuché, y aunque me costó el cariño de los míos, no me arrepiento. Porque si me hubiera quedado callada, ¿quién sabe qué hubiera pasado? A veces la gente no quiere verdades, quiere comodidad, quiere creer que todo está bien, aunque esté podrido por dentro. Pero yo no pude, no quise, aunque me doliera, aunque me quedara sola. Yo tenía que hablar. En esta casa antes se oían risas. Mi hija Daniela venía cada fin de semana con su esposo. Mis otros hijos, Luis y Marcela, traían a sus niños a correr por el jardín. Poníamos música de Javier Solís, hacíamos enchiladas y el olor del comal llenaba cada rincón. Hasta el perro, que ya se fue al cielo de los lomitos, ladraba como loco cuando sentía que llegaban. Hoy lo único que suena es el reloj de pared y mis pasos lentos. A veces prendo la radio, pero hasta las canciones me duelen. Y lo más triste es que esto no pasó por una pelea común. No fue por dinero ni por herencias. Fue porque me atreví a abrir la boca, porque vi algo que nadie quiso ver. Y lo dije. Yo no soy mujer de inventar chismes. Nunca lo fui. Me enseñaron a callar, a respetar, a mantener la familia unida. Pero también me enseñaron a no voltear la cara cuando algo estaba mal. Mi madre decía, si algo te quita el sueño, hija, es porque tu conciencia no está tranquila. Y durante meses yo no pude dormir. Elena, una de mis mejores amigas de juventud, me decía que el silencio a veces protege, pero también mata. Y así fue. El silencio me estaba matando por dentro. Cada vez que veía a mi hija abrazar a ese hombre, cada vez que escuchaba a mis nietos nombrarlo con cariño, yo sentía que me tragaba un veneno. Y sin embargo, aguanté mucho. Aguanté porque no quería ser la mamá entrometida. Porque mi esposo, Dios lo tenga en su gloria, me pidió que no me metiera. Ya son adultos, Graciela, déjalos vivir su vida, me decía. Pero hay cosas que una madre no puede ignorar. Hay señales que te gritan, aunque los demás no escuchen nada. Esa tarde que le dije a Daniela lo que sabía, mi mundo cambió. Fue como si me arrancaran de raíz de la familia. Me gritó que estaba loca, que siempre había tenido celos de su felicidad, que veía cosas que no existían. Y lo peor, los demás le creyeron. No hubo preguntas, no hubo dudas, solo juicio, solo rechazo. Desde entonces, mi nombre dejó de sonar en sus casas. Me borraron de los cumpleaños, de las navidades, de los mensajes de grupo.
pasé a ser esa vieja rara que habla sola, que imagina cosas, y lo acepté. Acepté la soledad, pero no acepté mentirme. Hoy, con esta voz gastada y estas manos arrugadas, te lo voy a contar todo. No por venganza, no por tristeza. Lo haré porque es justo, porque alguien tiene que escucharme, porque aunque no vuelva a ver a mis hijos en esta casa, al menos quiero que sepas que no estoy loca, que nunca lo estuve, y que la verdad, aunque duela, sigue siendo la verdad. A veces pienso que la vida tiene una forma muy cruel de advertirte lo que viene, pero lo hace en susurros, en detalles, y si uno no está atenta, esos susurros se vuelven gritos demasiado tarde. Hace ya más de 20 años que todo comenzó. Daniela, mi hija menor, era la luz de mis ojos. Siempre fue distinta a sus hermanos. Luis, el mayor, era serio y callado. Marcela, la del medio, muy decidida, medio mandona desde niña. Pero Daniela era mi niña de ojos grandes, la que se reía por cualquier cosa, la que me abrazaba en la cocina mientras yo hacía tortillas, la que me decía, «Mamá, tú hueles a hogar». Todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo su voz diciéndolo. Ella tenía 24 años cuando conoció a Julián. En ese entonces, yo no sabía su nombre, pero sí recuerdo la primera vez que vi esa sombra cruzar la puerta. Era una tarde de domingo. Daniela llegó con una sonrisa que le explotaba en la cara y un muchacho de camisa azul que la tomaba de la mano como si fuera un trofeo. «Mamá, él es Julián», me dijo con esa emoción que solo tienen las hijas cuando creen que encontraron al hombre de sus sueños. ¿Y yo? Yo intenté sonreír. Le di la bienvenida, lo invité a sentarse, le serví café. Lo observé en silencio. Julián era guapo, no lo voy a negar. Moreno, alto, con una voz suave y modales de esos que ya casi no se ven. Me llamó señora Graciela todo el tiempo y hasta me ayudó a lavar los trastes después de comer. Pero algo en sus ojos no me gustó. «No me mires así. Yo sé que a veces una madre ve fantasmas donde no los hay. Pero no era eso, era algo más profundo. Julián tenía los ojos alegres, sí, pero no conectaban con lo que decía. Había una falta de coherencia entre su sonrisa y su mirada, como si su alma no estuviera presente. Y eso, créeme, no se puede disimular. Las primeras semanas fueron una fiesta. Daniela llegaba a casa con flores, con historias. «Mamá, fuimos a Cuetzalán, vimos cascadas, comimos tlayoyos». Me enseñaba fotos, videos. Julián la hacía reír, y yo, como madre, solo quería que ella fuera feliz. Así que hice lo que muchas hacemos. Me callé lo que sentía. Pensé que eran celos, que tal vez me costaba dejarla ir, que, después de todo, nadie sería suficiente para mi niña. Pero los detalles empezaron a apilarse como piedras. Una tarde, Daniela me llamó llorando. «Discutimos, mamá, pero ya está todo bien». Yo le pregunté por qué y me dijo que Julián se había enojado porque un compañero de trabajo le había mandado un mensaje. Le pedí que tuviera cuidado, pero me aseguró que fue solo un malentendido. Después supe que él no permitía que ella usara ciertas ropas, que no le gustaba que hablara con sus amigas, que la acompañaba hasta el mercado, como si no pudiera confiar en ella ni un segundo. Daniela, al principio, lo justificaba todo. «Es que me cuida», decía. «Solo quiere que esté bien». Pero yo ya había visto ese tipo de cuidado. Lo viví con una tía mía que se casó con un hombre controlador y que terminó aislada de todos. Una vez, Julián vino a buscarla a casa. Daniela se había demorado, estaba ayudándome con unas costuras. Él entró sin saludar y le dijo, seco, «Ya vámonos, se nos hace tarde». Ella lo miró con miedo, como si esperara que explotara. Me levanté, molesta, pero ella me hizo una seña con los ojos. «No digas nada, mamá». Así que me quedé callada, por amor a ella. Pero ese día se me sembró una espina en el pecho. No tenía pruebas, ni razones lógicas. Solo tenía instinto, pero el instinto de una madre es como el olfato de un animal herido. No se equivoca. Un día, Daniela me confesó que Julián no quería que trabajara,
que le había dicho que él ganaba lo suficiente. «Así puedo quedarme en casa tal como tú lo hacías con papá», me dijo. Y ahí me di cuenta, estaba imitando mi historia, pero sin notar las diferencias. Mi esposo era un buen hombre, humilde, trabajador, pero jamás me prohibió trabajar. Yo elegí quedarme en casa. Daniela no estaba eligiendo nada. Estaba siendo envuelta, y entonces ocurrió algo que cambió todo, algo que hasta hoy me cuesta contar, pero que será parte del próximo capítulo. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre iba al mercado con mi comadre Matilde. Comprábamos jitomate, frijol, pan recién horneado, y a veces nos sentábamos en la placita a tomar un tejuino. Era una rutina sencilla, pero me ayudaba a sentirme acompañada. Ese día, sin embargo, Matilde no pudo ir. Me llamó temprano para avisarme que su nieta se había enfermado, así que decidí ir sola. Y qué bueno que fui sola, porque si alguien hubiera estado conmigo, quizás me habría detenido. Quizás habría dudado de lo que vi, pero yo estaba sola y vi lo que vi con mis propios ojos. Pasé por los puestos como siempre, saludando a doña Remedios, al joven que vende frutas, a los carniceros que siempre tienen una sonrisa para mí. Me detuve en el puesto de flores, porque siempre me ha gustado tener una jarrita con claveles en la cocina. Fue ahí, entre los colores y el aroma de la albahaca, que lo vi. Era Julián. Julián, el prometido de mi hija, de la mano con otra mujer. No era una amiga, ni una prima, ni una compañera de trabajo. No. La forma en que la tomaba del brazo, la manera en que le acariciaba la espalda mientras ella reía, eso no era de familia ni de amistad. Eso era intimidad. Eso era cercanía de pareja. Me escondí instintivamente detrás de un puesto de verduras. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Quise pensar que me había equivocado, que era alguien que se parecía. Pero entonces escuché su voz, clara como el agua. «Vamos por un café, mi amor. Todavía tenemos tiempo». Y ella le respondió: «¿Y si nos ve alguien que te conozca?» Él sonrió. «No te preocupes, aquí nadie nos conoce». Ahí fue cuando sentí que el alma se me partía en dos, porque yo sí lo conocía, y lo conocía demasiado bien. Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escuchando pedazos de su conversación, viendo cómo se alejaban por la calle como si fueran una pareja feliz y sin culpas. No fui tras ellos, no hice escándalo. Solo caminé lentamente hasta el parque y me senté en una banca, con los claveles aún en la mano. Me sentí traicionada, no solo por lo que había visto, sino por la certeza de que nadie me creería. Daniela lo amaba. Estaba ciega de amor. Y mis otros hijos, Luis y Marcela, ya me habían dicho que veía cosas donde no las había. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada palabra, cada gesto. ¿Debía decírselo? ¿Callarme? ¿Cómo le dices a tu hija que el hombre con el que va a casarse está con otra? ¿Cómo le arrancas esa ilusión sin que te odie? Pasaron 2 días antes de que me decidiera. La invité a tomar café conmigo, como hacíamos siempre. Ella llegó contenta, con esa forma suya de abrazarme por detrás mientras yo removía el piloncillo en la olla. «Te extrañé, mamá», me dijo, y yo me quebré por dentro. No quería hacerle daño, pero no podía quedarme callada. Nos sentamos en la mesa y le tomé la mano. «Hija, necesito hablar contigo, pero prométeme que vas a escucharme con el corazón abierto». Ella frunció el ceño, pero asintió. Le conté lo que vi, paso a paso, sin adornos, sin exageraciones. Le hablé de la mujer, del café, de la forma en que él le dijo «mi amor». Su rostro cambió, primero incredulidad, luego enojo, pero no con Julián, conmigo. «Estás inventando cosas», gritó. «No puedes soportar que alguien me quiera. Siempre has querido tenerme para ti sola». Me quedé helada. Le dije que no estaba mintiendo, que no ganaba nada con eso, que lo hacía porque la amaba. Pero ella no lo vio así. Me acusó de querer arruinar su felicidad, de tener celos, de ser una vieja amargada. Me dijo que necesitaba ayuda,
que quizás estaba perdiendo la cabeza. Salió de la casa dando un portazo. Esa fue la última vez que me dijo mamá durante mucho tiempo, y así empezó todo. Esa noche no cené. No prendí la televisión, ni siquiera me cambié la ropa. Me quedé en la cocina, sentada frente a una taza de café frío, mirando la pared como si ahí fuera a encontrar una respuesta. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. La discusión con Daniela me dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido en mi vida. No porque me hubiera gritado, que sí, me gritó, sino por la mirada con la que me vio. Una mezcla de desilusión, de enojo y de desprecio. Como si yo fuera una extraña, me repetía en la cabeza una y otra vez. ¿Habré hecho mal? ¿Debí haberme quedado callada? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si vi mal? Esa fue la primera vez que dudé de mí misma. No porque no confiara en mis ojos, sino porque la reacción de mi hija me hizo cuestionar todo. A veces, cuando la gente que amas te rechaza, es más fácil pensar que el error es tuyo que aceptar que ellos no pueden ver lo que tú ves. Al día siguiente intenté llamarla. Me mandó directo al buzón. Le escribí un mensaje pidiéndole que viniera a desayunar, que quería hablar con más calma, pero no hubo respuesta. Entonces hablé con Luis, mi hijo mayor. Siempre fue más reservado, más del lado de su padre. Le conté lo que había pasado con Daniela y me respondió con un suspiro cansado. Mamá, tú siempre te metes demasiado. Déjalos vivir su vida. A lo mejor malinterpretaste todo. Malinterpretaste. Esa palabra me siguió como sombra durante días. Como si yo fuera una anciana confundida, como si mis recuerdos ya no sirvieran. ¿De verdad pensaban que me estaba inventando todo? Después de todo lo que les había dado, de todo lo que había cuidado de ellos, ¿me reducían a eso? A una viejita con la cabeza ida. Me fui hundiendo en una tristeza callada. Aún hacía mi rutina. Limpiaba la casa, tejía, cocinaba, pero todo con el alma por los suelos. El teléfono no sonaba. Nadie venía. Empecé a sentir que tal vez sí estaba sola en el mundo, que decir la verdad me había costado demasiado caro. Una tarde me senté con el padre Salvador de la parroquia. Siempre me tuvo cariño y paciencia. Le conté lo que había pasado, esperando algún tipo de guía, de consuelo. Pero él, con esa voz tranquila que siempre tenía, solo me dijo: Graciela, a veces la verdad no está lista para ser escuchada, y la gente castiga a quien se la muestra antes de tiempo. ¿Entonces hice mal?, le pregunté con lágrimas en los ojos. No, me dijo. Hiciste lo que creíste correcto, pero eso no significa que no dolerá. Salí de la parroquia sintiéndome igual de confundida. ¿Cómo podía ser tan injusto? ¿Cómo podía alguien ser castigado por proteger a su hija? En los días siguientes empecé a tener insomnio. Me despertaba en la madrugada y me quedaba sentada en la cama, mirando la oscuridad. Pensaba en Daniela, en su infancia, en las veces que la abrazaba cuando tenía fiebre, en cómo bailábamos juntas en la cocina al ritmo de los panchos. Me preguntaba en qué momento dejamos de entendernos. ¿Cuándo mi voz dejó de ser guía y se volvió ruido? Una noche agarré una libreta vieja y comencé a escribirle una carta. No era para enviársela, sabía que no la leería. Era para sacarme todo lo que llevaba adentro. Le conté cómo me sentí al verla enamorada, cómo me ilusioné por ella, cómo me dolió ver que ese hombre la estaba engañando, y cómo, por protegerla, terminé perdiéndola. Lloré mientras escribía, como hacía años no lloraba. Con el tiempo, la tristeza se volvió rutina. Me volví más callada, más cuidadosa. Cuando Marcela venía a visitarme, no hablaba del tema. Ella tampoco. Solo hablábamos de cosas triviales: el clima, las ofertas del mercado, una vecina que se mudó. Nadie mencionaba a Daniela, como si su nombre se hubiera convertido en una herida abierta. Pero la verdad es que yo seguía pensando en ella todos los días. Me preguntaba si estaría bien, si ese hombre la trataba con respeto, si algún día se daría cuenta de quién era en realidad. Y también me preguntaba, con culpa,
si había arruinado su vida. Porque si uno ama de verdad, incluso cuando cree que hizo lo correcto, el dolor no desaparece. Esa lucha interna fue lo peor. No había enemigos visibles, no había peleas a gritos, solo el eco de mis pensamientos, el miedo de haberme equivocado, y la soledad que se instaló como un huésped permanente en mi casa. Hasta que, un día, el destino volvió a hablar. Pero esa te la contaré más adelante. Los días se volvieron todos iguales. Amanecía, abría las cortinas, regaba las plantas, ponía agua para el café, y el silencio me envolvía como un rebozo húmedo. No es el mismo silencio que se siente cuando los hijos se van y una se acostumbra a la calma. No. Este era un silencio duro, de esos que cargan reproche, como si las paredes mismas me preguntaran qué hice para merecer esa distancia. Después de aquella discusión con Daniela, la casa entera se volvió un reflejo de mi tristeza. Ya no encendía la radio por las mañanas, ni preparaba pan de plátano como antes. Había algo en el ambiente que me impedía disfrutar las pequeñas cosas. Cada rincón me recordaba a mi hija, la sala donde le gustaba leer, la cocina donde me ayudaba a preparar tamales los fines de año, el jardín donde jugaba descalza cuando era niña. Pasaron semanas sin saber de ella, ni una llamada, ni un mensaje. Y lo que más dolía no era el silencio de su parte, era la indiferencia del resto de la familia. Luis me evitaba. Marcela, cuando venía, me hablaba con cuidado, como si temiera que yo volviera a imaginar cosas. Me trataban como si estuviera frágil, desequilibrada, como si mi única función fuera envejecer en silencio y no meterme en los asuntos de los jóvenes. Recuerdo un domingo especialmente frío. Fue el cumpleaños de Daniela. Yo siempre le hacía su platillo favorito ese día: enchiladas con mole poblano y arroz con plátano macho. Ese año igual lo preparé. Me costó trabajo, no tenía ánimo, pero era una forma de sentirme cerca de ella. Puse la mesa como si fueran a venir, serví los platos, incluso prendí una veladora, pero nadie llegó. Esa noche me senté sola a la mesa y comí en silencio. Cada bocado era amargo, cada minuto una eternidad, y cuando terminé, lloré como una niña. No por Daniela solamente, sino por todo lo que sentía que había perdido, por la familia que creí que tenía y que ahora me daba la espalda, por el respeto que sentía que me habían quitado, por la voz que había usado para defender a mi hija y que ahora era motivo de burla. Empecé a enfermarme. Nada grave al principio, un resfriado que no se iba, dolores en las articulaciones, el apetito desaparecido. Pero en el fondo sabía que no era físico, era el alma la que me dolía. Y cuando el alma duele, el cuerpo lo resiente. Me levantaba sin ganas, me costaba conciliar el sueño. Tenía pesadillas con Julián mirándome con burla, con Daniela dándome la espalda. Fui al médico del IMSS. Me recetó unas pastillas para la ansiedad. Me dijo que muchas mujeres mayores sufrían lo mismo, que no me preocupara, que todo era parte de la edad. Pero yo sabía que no era eso, no era la edad, era la herida, era esa sensación de ser invisible, de haber hecho lo correcto y sin embargo cargar el castigo. Doña Lupita, mi vecina, fue quien más me ayudó en esos meses. No hablaba mucho, pero su presencia era un consuelo. A veces me traía caldito de pollo o me regalaba flores de su jardín. Una tarde me dijo algo que nunca voy a olvidar. Graciela, tú no estás sola porque hiciste mal. Estás sola porque dijiste lo que nadie quiso escuchar. Eso no te hace mala madre, te hace valiente. Lloré en sus brazos como hacía tiempo no lo hacía. Porque alguien, por fin, entendía. No necesitaba que me aplaudieran, solo quería que alguien viera mi dolor, pero aún así la soledad seguía ahí, pesada, constante. Un día decidí ir a misa. No soy tan devota como antes, pero necesitaba sentir algo más grande que yo. Me senté en la última fila, con el rebozo sobre los hombros. Al terminar, una señora se me acercó. No la conocía.
Me dijo que era tía de una amiga de Daniela. La he visto triste últimamente, me dijo. No sé qué pasó entre ustedes, pero se nota que la quiere mucho. Fue un rayito de luz, pequeñito, casi imperceptible, pero me sostuvo. Volví a casa pensando que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza, que el tiempo, como siempre decía mi madre, pone todo en su lugar, y que aunque ahora me sintiera más sola que nunca, mi verdad, esa que me dolía tanto, quizás un día sería comprendida. Pero antes de eso, tendría que vivir aún más dolor, y también más revelaciones. Porque la vida, aunque se calle, nunca deja de hablar, y la mía estaba por dar otro giro inesperado. Fue una tarde gris. El cielo amenazaba tormenta y el viento hacía crujir los árboles del patio trasero. Me acuerdo bien porque esa mañana, mientras barría las hojas secas, sentí algo distinto en el aire. No sabría cómo explicarlo, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por cambiar, aunque mi mente no lo alcanzara a entender todavía. Estaba sentada en la cocina, tejiendo, cuando escuché el timbre. Me sorprendió. Ya casi nadie tocaba esa puerta. Pensé que era alguna vecina pidiendo prestado algo, o un vendedor. Pero cuando abrí, el mundo se detuvo por un instante. Era Daniela. Estaba parada ahí, con el cabello suelto y un niño pequeño de la mano. No traía maquillaje, sus ojos hinchados, el suéter sucio, y el rostro, Dios mío, su rostro decía todo sin necesidad de una sola palabra. Tenía un moretón en la mejilla. No grité. No la abracé. Solo me aparté para dejarla pasar, con el corazón latiéndome como si fuera a reventar. Caminó con pasos lentos hasta la sala y se dejó caer en el sillón, con el niño a su lado. Luego me miró. Y rompió en llanto. Lloró como nunca la había visto llorar. Lloró con la fuerza de todos los años que había callado. Yo me arrodillé frente a ella, le tomé las manos y no dije nada. No era el momento para «te lo dije» ni para reproches. Era el momento de ser madre. Solo eso. El niño, de unos 4 años, me miraba con ojos grandes, asustados. «Se llama Emiliano», me dijo Daniela entre sollozos. «Es mi hijo, mamá». Yo lo abracé también, sin saber si debía reír, llorar o agradecer a Dios por traerlos de regreso. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar con claridad. Me contó que Julián había cambiado con el tiempo, que al principio todo era control disfrazado de amor, que luego vinieron los gritos, los insultos, los empujones. Y que cuando nació Emiliano, la situación empeoró. Me decía que no servía ni para ser madre, susurró. Y yo le creí. Por un tiempo. El moretón en su cara no era el primero, tampoco el más grave, pero sí fue el último, porque esa mañana Julián le había levantado la mano frente al niño, y en ese instante, algo dentro de ella se quebró. «Mamá, pensé en ti, en lo que me dijiste, y supe que ya no podía seguir ahí. Yo no podía dejar de mirarla. Era mi hija, mi niña, la que me había llamado loca, la que me había rechazado, y ahora estaba ahí, rota, necesitada, pidiendo refugio. No necesitaba explicaciones, no necesitaba disculpas, solo necesitaba amor. Y eso, gracias a Dios, aún me quedaba de sobra. Los días siguientes fueron extraños, como si estuviéramos aprendiendo a convivir de nuevo. Daniela se levantaba tarde, caminaba por la casa en silencio, ayudaba con la comida. Emiliano se encariñó conmigo de inmediato. Me decía, «habita», y me seguía a todas partes. Me devolvió la risa que había perdido. Pero no todo fue fácil. Había una tensión invisible entre nosotras. Un «lo siento» que no terminaba de salir. Yo tampoco lo exigía. Sabía que el perdón no se mendiga, se gana con el tiempo. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Daniela por fin me miró y me dijo, «Mamá, perdón». Fue apenas un susurro, pero suficiente. La abracé sin decir palabra, sintiendo cómo el perdón también sanaba mis propias heridas. Lloramos juntas, como madre e hija, como dos mujeres que habían sido heridas por la misma verdad.
Esa noche, mientras Emiliano dormía, Daniela me confesó que había intentado pedir ayuda antes, que habló con Luis, con Marcela, pero nadie le creyó. Me dijeron que estaba exagerando, que el matrimonio era así, que todos peleaban. Entonces entendí todo. Ella también había sido silenciada. También la habían llamado exagerada. Su dolor, igual que el mío, había sido minimizado por quienes debían cuidarla. Fue ahí cuando tomé una decisión. No iba a quedarme callada más. Al día siguiente, me levanté temprano, puse agua a hervir, preparé café y me senté a escribir. No una carta, no un mensaje, era un plan. Porque aunque Daniela estaba de regreso, Julián aún rondaba nuestras vidas. Y yo, como madre y como abuela, no iba a permitir que se acercara de nuevo. Ya no era solo cuestión de hablar, era momento de actuar. Desde el momento en que Daniela cruzó esa puerta con Emiliano, supe que mi papel como madre había cambiado. Ya no se trataba solo de cuidar, de consolar, ahora era proteger. Porque cuando una hija regresa con el corazón roto y un niño de la mano, la casa ya no es un refugio, se convierte en trinchera. Los primeros días después de su llegada fueron una mezcla de ternura y miedo. Emiliano se acostumbraba poco a poco a su nueva rutina y Daniela intentaba recobrar fuerzas. Pero yo notaba su mirada asustada cada vez que alguien tocaba la puerta, el temblor en sus manos cuando sonaba el teléfono, la forma en que se aseguraba de cerrar con llave todas las noches. Julián seguía allá afuera, y nosotras, aunque más unidas que nunca, vivíamos bajo la sombra de su amenaza. Una mañana, mientras Daniela dormía, salí al centro del pueblo. Llevé los papeles que necesitaba y pedí una cita en la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. No se lo dije a mi hija de inmediato porque sabía que tenía miedo, pero yo no podía quedarme cruzada de brazos. No esta vez. Al volver, me senté con ella en la mesa de la cocina y le dije con firmeza: «Tenemos que denunciarlo». Ella me miró en silencio. Bajó la cabeza, jugó con sus dedos, respiró hondo. «Mamá, él es el papá de Emiliano, tiene derechos. Y tú tienes el derecho a vivir sin miedo», le respondí mirándola directo a los ojos. «Ese hombre no te quiere, no quiere al niño. Solo quiere el control, y si no hacemos algo ahora, va a seguir dañándolos». Daniela lloró, no por tristeza, sino por esa mezcla de dolor y liberación que aparece cuando alguien te dice que no estás sola. Me abrazó y me dijo que sí, que estaba lista. Esa misma semana, fuimos juntas a presentar la denuncia. Fue un proceso largo, incómodo, lleno de preguntas que parecían innecesarias. Le preguntaron si tenía pruebas, si había testigos. Daniela, al principio, temblaba con cada palabra. Pero yo estaba ahí, tomándole la mano, dándole fuerza. Al salir de ahí, algo había cambiado. No mucho, pero lo suficiente. Era como si hubiéramos dado el primer paso hacia una nueva vida, una donde el miedo no decidiera por nosotras. Pero Julián no se iba a quedar tranquilo. Un par de días después, apareció. Era domingo. Estábamos terminando de desayunar cuando escuchamos el portón del frente abrirse de golpe. Me asomé por la ventana y lo vi, parado en medio del patio, con los puños cerrados y la cara desencajada. Daniela corrió a esconder a Emiliano en la habitación y yo salí a enfrentarlo. «¿Dónde está mi hijo, vieja bruja?», gritó desde la entrada. Me paré firme. No retrocedí ni un paso. Ya no tenía miedo. «Aquí no eres bienvenido, Julián. Vete antes de que llame a la policía». Él se rió con desprecio. «¿La policía? ¿Y tú crees que te van a creer a ti, loca de mente?», me dijo, avanzando un paso. «Ya les creyeron, ya está denunciado, y si das un paso más, no saldrás caminando de aquí». Lo vi dudar. Por primera vez noté algo distinto en su rostro, miedo. No de mí, quizás, pero sí de que las cosas ya no estuvieran bajo su control. Sacó el celular, fingió que hablaba con un abogado, que tenía derechos, que me iban a quitar a Emiliano. Pero yo sabía que eran palabras vacías.
Él solo conocía el poder del miedo, y cuando no podía infundirlo, se volvía pequeño. Daniela salió después de unos minutos, parada detrás de mí, temblando pero decidida. «No tienes ningún derecho sobre mí ni sobre mi hijo. Aléjate, Julián». Él la miró como si no la reconociera, como si esa mujer que ahora le hablaba con firmeza no fuera la misma que lloraba por él meses atrás. No dijo nada más, solo escupió al suelo, se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta se cerró, Daniela se desplomó en el suelo. Lloró, rió, tembló. Yo me arrodillé junto a ella, la abracé y por primera vez en años sentí que había hecho algo bien. Pero lo más impactante no fue ese enfrentamiento. Fue lo que ocurrió después. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Paulina, mi sobrina, hija de mi hermana menor. No hablábamos desde hacía años, y cuando escuché su voz, supe que algo andaba mal. «Tía Graciela, tengo que decirle algo. Lo que me contó esa noche cambiaría todo. Y pondría en evidencia que lo que había empezado como una advertencia de madre era en realidad mucho más grande de lo que imaginábamos». La llamada de Paulina me cayó como un balde de agua helada. Eran casi las 11 de la noche. Daniela ya dormía abrazando a Emiliano y yo me había quedado en la sala repasando mentalmente todo lo ocurrido ese día. Cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, sentí un escalofrío. Hacía más de 5 años que no hablábamos. No por pleito, sino porque, como pasa en muchas familias, cada quien se fue alejando, atrapado en su propia vida. «Tía», dijo su voz temblorosa del otro lado. «Perdón que le llame tan tarde, pero acabo de enterarme de lo que está pasando con Julián, y no podía quedarme callada. Yo no dije nada, solo escuché. Algo en su tono me decía que venía algo fuerte, algo que, quizás, ni siquiera yo estaba preparada para oír. «Tía». Julián me hizo cosas también. Ahí se me detuvo el mundo. «¿Qué dijiste, hija?» Yo tenía 16 años cuando pasó. Él era novio de una amiga. Siempre se la pasaba en su casa y yo iba con ella a hacer tareas. Un día ella no estaba y él me dijo que podía esperarla. Me ofreció un refresco, me habló bonito y luego se me acercó demasiado. Me tocó. Me dijo que no dijera nada, que nadie me creería. Y no lo dije. Me dio miedo. Mucho miedo. Mi garganta se cerró. No podía hablar. El corazón me latía como si se fuera a salir del pecho. «¿Por qué no dijiste nada, Paulina?» «Porque era menor. Porque me dio vergüenza. Porque después de eso lo vi con Daniela y todos lo adoraban. Pensé que nadie me escucharía, que iban a decir que lo inventé». Su voz se quebró y la mía también. No sabía qué decir. Me dolía por ella, por Daniela, por todas, por mí, por no haber gritado más fuerte, por no haber insistido, por haberme rendido cuando me dijeron que estaba loca. «Tía, yo no lo soporté más cuando me contaron lo de Dani. No quiero que piense que la dejé sola. Usted fue la única que lo vio venir. Colgué con el alma en 1000 pedazos. Caminé por la casa en silencio. La noche era espesa, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Entré al cuarto y vi a Daniela dormida, tan frágil, tan rota aún. No tuve el valor de despertarla. Al día siguiente, mientras desayunábamos, me atreví a contarle lo que Paulina me había dicho. Daniela se quedó helada. No podía creerlo. Pero no dudó. No me preguntó si era cierto. Solo murmuró: «Entonces no fui la única». Y eso la rompió aún más. Las semanas siguientes trajeron otras revelaciones. Después de que la denuncia se volvió formal y comenzó el proceso legal, otras mujeres empezaron a hablar. Una vecina del barrio donde vivían dijo que lo había visto golpear a Daniela en el coche. Una excompañera de trabajo lo denunció por acoso en su antiguo empleo. Era como si la verdad, esa que tanto tiempo estuvo sepultada bajo el miedo, por fin se estuviera abriendo paso. Luis, mi hijo mayor, fue el siguiente en acercarse. Me llamó una noche, con la voz baja. «Mamá, quiero disculparme,
No entendía al principio, pero luego me explicó que, después de todo lo que pasó, se había dado cuenta de lo ciego que fue. Siempre creí que exagerabas, pero ahora me siento avergonzado. Fue una llamada difícil. Yo no estaba lista para perdonar tan rápido, pero tampoco tenía espacio en mi corazón para el rencor. Le dije que lo entendía, que lo único que quería era que creyera en mí, aunque fuera tarde. Marcela también vino a verme. Trajo a sus hijos, un pastel de elote y muchas lágrimas en los ojos. Nos abrazamos largo rato sin decir nada. A veces, el silencio es la única forma de curar las palabras que nunca debieron haberse dicho. Daniela, por su parte, comenzó a tomar terapia. Era un proceso lento, pero la vi renacer. Poco a poco volvió a sonreír, a cantar mientras lavaba los trastes, a reírse con Emiliano en el patio. Y eso fue el regalo más grande que la vida me pudo dar. Yo también empecé a escribir. No cartas, no reclamos, sino recuerdos. Páginas y páginas donde contaba todo lo que había vivido, no para publicarlo, no para compartirlo, sino para no olvidarlo. Porque la memoria también es una forma de justicia. Y porque sabía que, tal vez algún día, Emiliano querría saber la historia completa. Y en medio de todo eso, comprendí algo, que la verdad no siempre llega como un rayo. A veces es como una gota que cae constante, hasta que la piedra cede, y que decirla, aunque duela, aunque te deje sola, es el primer paso para cambiar las cosas. Hay mañanas en las que me levanto y me sorprende lo tranquila que me siento. No porque todo esté resuelto, ni porque la vida haya vuelto a ser lo que era. No. Me sorprende porque después de todo lo vivido, después del dolor, del rechazo, de la soledad, sigo aquí, y no solo estoy viva, estoy en paz. Cuando miro a Daniela preparando el desayuno mientras Emiliano juega con sus carritos en el suelo de la sala, no puedo evitar pensar en lo lejos que hemos llegado, en lo que costó llegar hasta este punto. A veces me parece un milagro, otras veces una consecuencia lógica de haber elegido la verdad, aunque esa elección haya sido tan dolorosa. Nunca pensé que a mi edad tendría que aprender de nuevo lo que significa ser madre, pero lo hice. Aprendí que ser madre no siempre es proteger del dolor. A veces es permitir que tus hijos se equivoquen, que se caigan, y estar ahí cuando ya no pueden más. Aprendí que no siempre van a entender tus decisiones, que muchas veces te van a rechazar, incluso odiar. Pero eso no borra el amor. Ese amor se queda, firme, aunque lo tiren al suelo. Por mucho tiempo me sentí sola. Sentí que mi voz no valía, que mi experiencia no importaba, que mi juicio era motivo de burla. Me dolía más que los huesos, más que el frío de la casa vacía. Me dolía el alma, y sin embargo no me rendí. No por orgullo, no por terquedad, sino porque, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada. Si no hubiera dicho nada cuando vi a Julián en el mercado, si me hubiera tragado la verdad. ¿Estaría Daniela aún con él? ¿Hubiera aguantado más golpes, más desprecios, más años de abuso? ¿Dónde estaría Emiliano? Esas preguntas me persiguen, pero no con culpa. Las pienso con serenidad, con ese tipo de madurez que solo se gana cuando una ha pasado por el fuego. Y me doy cuenta de que, aunque no soy perfecta, aunque cometí errores, tomé la decisión más valiente de mi vida. Elegí la verdad. Elegí a mi hija. Y también me elegí a mí. Porque esta historia no se trata solo de Julián ni de Daniela, también se trata de mí, de lo que me enseñaron desde niña, que las mujeres debemos callar, aguantar, no meternos, que las abuelas sirven para consentir, para dar consejos suaves, para preparar comida, pero no para decir verdades duras. Se espera de nosotras ternura, no juicio. Y cuando nos atrevemos a levantar la voz, nos llaman locas, exageradas, dramáticas. Pero yo ya no acepto ese papel. No quiero ser la abuelita invisible, la señora que se sienta en la mecedora mientras el mundo arde. Quiero ser la mujer que vivió, que amó, que sufrió y que habló.
Y si eso me cuesta la aprobación de algunos, que así sea. Hoy Daniela me abraza cada noche antes de dormir. Me dice, gracias mamá, con lágrimas en los ojos. Emiliano me llama, Habita, con una ternura que me derrite. Luis y Marcela han vuelto, poco a poco. Ya no somos la familia perfecta que alguna vez fingimos ser, pero ahora somos reales. Nos miramos con más honestidad. Con cicatrices, sí, pero también con compasión. Y yo me siento fuerte, no porque todo esté bien, sino porque ya no tengo miedo. El miedo me tuvo atrapada muchos años. Miedo al rechazo, al juicio, a equivocarme. Pero aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Y si esta historia le sirve a alguien, a alguna otra mujer que esté siendo silenciada, que sienta que su voz no vale, que su verdad no importa, entonces habrá valido la pena. Porque no estamos solas. Nunca lo estamos. A veces, en las tardes más tranquilas, salgo al jardín con Emiliano. Nos sentamos juntos en una pequeña banca de hierro oxidado, rodeados de mis bugambilias y mis macetas de barro que ya tienen más años que él. Le cuento cuentos que me invento, historias con caballos que vuelan y dragones que lloran. Él ríe, me abraza, y en esos momentos entiendo lo que es la verdadera paz. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que hiciste lo correcto, aunque te haya costado todo. Han pasado más de 6 meses desde que Daniela regresó a casa. El proceso legal contra Julián sigue, lento como siempre, lleno de papeleo, pero firme. Hay otras mujeres que también alzaron la voz, y eso le ha dado fuerza al caso. No sabemos qué pasará al final, si lo castigarán como merece, o si las leyes, una vez más, se quedarán cortas. Pero eso ya no depende de nosotras. Lo que sí depende de nosotras, lo que sí logramos, fue recuperar la dignidad. Y eso no tiene precio. Daniela volvió a trabajar hace poco. Consiguió empleo en una pequeña tienda de telas del centro, y aunque no gana mucho, llega a casa con otra cara, con orgullo, con confianza. A veces la escucho cantar mientras barre, o reírse por teléfono con alguna amiga. Y yo la observo desde la cocina y siento una mezcla de orgullo, alivio y amor. La mujer que volvió destruida se está reconstruyendo día a día, y verla florecer es, quizás, el regalo más grande que esta vida me ha dado. Luis y Marcela también vienen más seguido. Ya no hay palabras incómodas ni excusas forzadas. Nos sentamos a la mesa como antes, pero con más humildad. Me miran distinto. Ya no como a una viejita que se inventa cosas, sino como a una madre que vio lo que nadie quiso ver. Luis me pidió perdón frente a Daniela, y aunque fue un momento difícil, ella lo aceptó con madurez. Marcela trajo a sus hijos el otro domingo, y todos jugamos lotería en el patio. Yo cantaba las cartas con entusiasmo, el sol, la dama, la calavera, y todos reían. Hacía mucho que no escuchaba tantas risas juntas en esta casa, y sin embargo, no olvido. No olvido las noches en vela, la angustia, el miedo, la desesperación de no ser escuchada. No olvido cómo me sentí cuando me dijeron que estaba loca, cuando me cerraron la puerta. Pero tampoco guardo rencor, porque entendí algo importante. No todos tienen el valor de enfrentar la verdad cuando duele. A veces, la negación es más fácil, más cómoda. Pero el tiempo, ese juez silencioso, siempre pone a cada quien en su lugar. Hoy, cuando salgo a comprar pan al mercado, la gente me saluda con más respeto. Algunos me dicen que soy valiente. Otros me cuentan sus propias historias. Una señora, doña Remedios, se me acercó el otro día y me dijo: «Usted me dio fuerzas para hablar con mi hija. Gracias, doña Graciela». Yo solo asentí, conmovida. Porque no busqué ser ejemplo de nada. Solo hice lo que mi corazón me exigía. Y esa es la lección que me llevo. Que la verdad tiene un precio, pero también tiene una recompensa. Que hablar, aunque te deje sola por un tiempo, te permite dormir con la conciencia limpia. Que una madre que ama de verdad no siempre es la que protege, sino la que se atreve a decir lo que nadie quiere escuchar.
Ahora estoy escribiendo todo esto en una libreta de tapas rojas. No sé si algún día Daniela la leerá o si Emiliano la encontrará cuando yo ya no esté. Pero quiero dejar testimonio, no para que me admiren, sino para que no se repita. Para que otras mujeres, otras madres, otras abuelas sepan que no están solas, que su voz vale, que su intuición no miente, que no necesitan gritar para ser escuchadas, pero que si nadie escucha, aún así deben hablar, porque el silencio, a veces, es más cruel que el golpe, porque callar, cuando se sabe la verdad, es como cargar una piedra en el alma, y porque amar, de verdad, es tener el coraje de incomodar. Mi familia me llamó loca por decir la verdad. Pero hoy, esa misma verdad nos ha unido de nuevo, no como antes, no con máscaras ni falsas armonías, sino con heridas expuestas, con verdades aceptadas, con amor real. Y si volver a empezar cuesta tanto, que sea al menos desde la verdad. Soy Graciela, y esta fue mi historia. Gracias por escucharla.